Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Ya ha pasado más de medio año desde que el ultraliberal Javier Milei asumió la presidencia de Argentina con la promesa de desregular la economía y reducir el peso del Estado. El balance de estos primeros meses de gestión arroja resultados ambivalentes. Milei ha alcanzado superávit fiscal, ha bajado la inflación y ha logrado que el Congreso aprobara la polémica ley Bases para llevar adelante su reforma liberal. En contrapartida, el consumo se ha desplomado por la pérdida de poder adquisitivo y la actividad económica se ha contraído en medio de un estallido de la pobreza que llegó a trepar al 57%. Soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta. Milei pide un esfuerzo heroico a todos los argentinos, pero ¿hasta dónde y por qué no decae su popularidad pese al drástico ajuste? Te lo contamos ahora en este podcast. TF Noticias con Facundo Orellano. Motosierra en mano, Javier Milei logró el déficit cero y en el primer semestre del año acumuló un superávit financiero del 0,4% del Producto Interno Bruto. No fue por un aumento de la recaudación, sino por un recorte histórico del gasto que ha implicado la paralización de la obra pública, decenas de miles de despidos, congelamiento de los fondos para la educación y la salud y la reducción de las jubilaciones y las ayudas sociales. ¿Es sostenible en el tiempo mantener ese nivel de ajuste financiero? Pese al fuerte ajuste del gasto, Milei mantiene niveles de aprobación en torno al 50%. El secreto de su éxito parece estar en la significativa reducción de la inflación. Desde el salto del 25% en diciembre por la devaluación de casi un 120% del peso, decretada por el gobierno al comienzo de la gestión, la cifra se ha moderado hasta llegar al 4,6% en junio, el segundo mes consecutivo por debajo del 5%, pero superior al 4,2% de mayo. Pero a pesar del éxito de la desaceleración de la inflación en las últimas semanas, las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos se dispararon, llevando a las brechas con el tipo de cambio oficial a valores de entre el 50 y el 60%. Si bien están por debajo del 200% heredado del gobierno anterior, son las cifras más altas de la gestión de Milei. Obsesionado por terminar con la inflación, el gobierno cerró todas las llaves de emisión de pesos para evitar su depreciación y el crecimiento de las brechas, pero lo hace a costa de sacrificar buena parte de la compra de reservas, lo que elevó el riesgo del país, es decir, la dificultad de acceder a créditos en el mercado, y el Banco Central necesita dólares, ya que las reservas netas aún son negativas. Sin ellos, no puede liberar el llamado cepo cambiario, las restricciones a la compra de divisas. El gobierno parece, pues, estar llevando a cabo una política monetaria correcta para sanear la maltrecha economía argentina, pero a un alto costo social. La fuerte recesión económica ha traído consigo pérdida de empleo y aumento de la pobreza y la desigualdad. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que mide indicadores socioeconómicos, la pobreza subió 11 puntos desde finales del 2023, cuando subió Milei, un salto sin precedentes en 2 décadas. En 2002, el peor momento llegó al 57,5%. En el primer trimestre del año, la pobreza trepó al 55,5% y la indigencia al 17,5%. Eso implica que unos 25 millones de argentinos son pobres y de ellos 8 millones indigentes. Otro dato preocupante es que la brecha entre ricos y pobres se está ampliando. El 20% de la población con mayores ingresos concentra el 56% del volumen de ingresos de los hogares. En contraste, el 20% con bajos ingresos, solo el 4,5%, el nivel de desigualdad, tocó máximo en 16 años como consecuencia del aumento del desempleo y el impacto de la inflación. El sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008.
porque para nosotros la inflación es un robo y el déficit fiscal es la causa de la inflación. Por lo tanto, el déficit cero no es solo una consigna de marketing para este gobierno, sino que es un mandamiento. Esto quiere decir que cada peso que le sobre al Estado Nacional, lejos de aumentar el gasto, será devuelto a los argentinos a través de reducciones de impuestos. Por lo tanto, no esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza. La comparación del salario mínimo en Argentina también refleja un retroceso histórico. Actualmente es el más bajo en 30 años. Según la Central de Trabajadores Argentinos, el poder adquisitivo cayó 32% desde noviembre pasado y esto ha llevado a un derrumbe del consumo. El tradicional asado se ha vuelto un lujo inalcanzable. El consumo de carne vacuno se ha desplomado a su peor nivel en 30 años. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, se contrajo un 18,5% en el último año, pasando de 52,4 en marzo del 2023 al 42,6 en marzo, muy por debajo del promedio histórico de casi 73 kilos. Por el ajuste y la fuerte caída del consumo, la actividad económica cayó un 5,1% interanual en el primer trimestre del gobierno de Javier Milei. La recesión en Argentina se está llevando por delante a la pequeña y mediana empresa que genera el 70% del empleo formal. Los sectores más golpeados son la industria manufacturera y la construcción, castigada por la decisión del gobierno de paralizar las obras públicas. La caída de la actividad impacta en el nivel de empleo. La tasa de desocupación creció 2 puntos en los 3 primeros meses del año, entre el cuarto trimestre del 2023 y el primero del 2024. La tasa de desocupación subió del 5,7 al 7,7%, una destrucción de empleo que no se observaba desde el inicio de la pandemia. A todo esto, la ley bases de Javier Milei, que fue aprobada en junio por el Senado en medio de protestas obreras en el exterior, contempla una reforma laboral que incrementa la flexibilidad con el objetivo de fomentar el empleo formal en el sector privado. Pero los críticos creen que hará aún más precario el mercado laboral y aumentará el desempleo en una situación económica ya muy crítica. El gobierno de Javier Milei aspira a recuperar la alicaída inversión en Argentina con el llamado RIGI, un régimen que otorga beneficios extraordinarios, impositivos, aduaneros y cambiarios por 30 años a quienes inviertan más de 200 millones de dólares en áreas como el gas y el petróleo, pero sin un plan de desarrollo económico sostenible. Para muchos es una entrega directa de recursos económicos. Los analistas coinciden en que mientras siga el cepo cambiario, las inversiones no llegarán. Bancos internacionales calcularon cuántos dólares necesita el presidente Milei para que eso ocurra, pero las inversiones no llegarán mientras haya cepo cambiario. ¿Podría el Fondo Monetario Internacional ayudar a Argentina? El gobierno de Milei negocia con el FMI para obtener más dólares, fortalecer las reservas internacionales y poder quitar los controles de capitales, pero de momento eso parece difícil. Milei tiene que demostrar ahora su capacidad de gobierno. Ha logrado la aprobación de su ley bases, su proyecto estrella, pese a tener minoría en el Congreso. También ha conseguido firmar el Pacto de Mayo para refundar Argentina con la mayoría de los gobernadores provinciales sin tener uno solo propio. Pero su alta popularidad podría deteriorarse si no logra responder al desempleo, la pobreza y la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos.